La masiva nave avanzaba por el espacio como una sombra oscura. Su casco metálico se extendía por kilómetros, cubierto de armas que podían destruir planetas. Dentro del centro de mando, el almirante Crestul estudiaba los datos en su pantalla. Su complexión de 2.4 metros dominaba los paneles de control, su armadura quitinosa negra relucía bajo las luces rojas, sus afiladas garras chasqueaban contra el metal mientras se desplazaba por la información sobre su próximo objetivo. Otra especie débil, pensó. El planeta era pequeño y azul, orbitando una estrella amarilla. Los habitantes lo llamaban Tierra. Los informes de inteligencia mostraban que tenían viajes espaciales básicos y armas primitivas. Nada que pudiera amenazar al poderoso Imperio Borak. Crestul había conquistado 47 mundos en su carrera. Cada victoria seguía el mismo patrón. Su flota llegaría, demostraría un poder abrumador y los alienígenas se rendirían en cuestión de días. El miedo era la mayor arma Vortak. Ninguna especie les había resistido por mucho tiempo. Comiencen la aproximación, ordenó. Su voz resonó a través de la red de mente colmena que conectaba a todos los soldados Borak. A lo largo de la flota, miles de guerreros se preparaban para otra victoria fácil. No muy lejos, en la luna de la Tierra, el capitán Hyo Kim miraba sus pantallas de monitoreo con incredulidad. Las lecturas mostraban algo imposible. Naves. Cientos de ellas, cada una más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido. Aún estaban a días de distancia de la Tierra, pero su tamaño era aterrador. Nari, revisa esas lecturas de nuevo, dijo Hyo al oficial de comunicaciones sentado a su lado. Nari Park llevaba 3 años trabajando en el turno de noche en la base lunar. Nunca había visto nada como esto. Señor, las computadoras han realizado los cálculos 5 veces. La nave más grande tiene más de 20 kilómetros de largo. Las firmas de energía están por las nubes. Su voz temblaba mientras hablaba. Wan Lee, el analista táctico, levantó la vista de su estación de trabajo. Capitán, basándome en su velocidad y dirección actuales, alcanzarán la órbita terrestre en 72 horas. Hyo sintió que se le encogía el corazón. La humanidad siempre se había preguntado si estaban solos en el universo. Ahora tenían su respuesta, y venía a destruirlos. Envía una señal de emergencia al comando terrestre. Diles que tenemos visitas. Visitas grandes y hostiles. El mensaje llegó a la Tierra en segundos. En búnkeres subterráneos de todo el mundo, los líderes militares se reunieron alrededor de mesas de conferencias. El presidente del Consejo de Defensa Global, el general Park, se conectó desde Seúl. El comando europeo se unió desde Suiza. Las fuerzas americanas se enlazaron desde Colorado. Por primera vez en la historia humana, todas las naciones dejaron de lado sus diferencias para enfrentar una amenaza común. ¿Qué sabemos sobre ellos?, preguntó el general Park a través del enlace de video seguro. Casi nada, respondió el almirante Chen desde la flota del Pacífico. Nuestros telescopios de espacio profundo muestran armas de energía masivas. Su tecnología está siglos por delante de la nuestra, quizás miles de años. En Seúl, Mino estaba reparando un ascensor averiado en su edificio de apartamentos cuando sonó la alerta de emergencia. Todos los teléfonos, televisores y radios de la ciudad comenzaron a transmitir el mismo mensaje. La humanidad no estaba sola. Una flota alienígena se acercaba a la Tierra. Se ordenó a todo el personal militar que se presentara de inmediato. Todos los civiles debían prepararse para una posible evacuación. Mino soltó sus herramientas y corrió a su apartamento. Su esposa ya estaba empacando bolsas de emergencia para sus hijos. En toda la ciudad, millones de personas hacían lo mismo. Algunos entraron en pánico, otros lloraron, pero la mayoría simplemente se puso a trabajar. Habían sobrevivido a guerras, desastres naturales y colapsos económicos. Sobrevivirían a esto también. En las profundidades de la ciudad, So-Young-hang trabajaba frenéticamente en el centro de mando militar. Como una de las principales planificadoras estratégicas de Corea, intentaba calcular las posibilidades de supervivencia de la Tierra. Los números no eran buenos.
La flota alienígena portaba suficiente potencia de fuego para destruir cada ciudad importante del planeta en cuestión de horas. Necesitamos más tiempo, murmuró, estudiando las pantallas tácticas. Si tan solo pudiéramos retrasarlos, quizás podríamos encontrar una debilidad. 3 días después, la flota Borak llegó. El almirante Crestul dio el ultimátum estándar: rendirse o enfrentar la destrucción. La respuesta de la humanidad lo sorprendió. En lugar de pánico inmediato, pidieron tiempo para considerar. 12 horas para discutir los términos. Crestul accedió. Era el procedimiento estándar. Dejar que se dieran cuenta de lo desesperada que era su situación. Dejar que el miedo hiciera el trabajo por él. 12 horas después, rogarían por misericordia. Siempre lo hacían. Pero el capitán Hyo Kim no planeaba rendirse. Durante esas 12 horas, estudió cada escaneo de las naves alienígenas. Notó algo interesante. La flota se movía en formación perfecta. Cada nave sabía exactamente dónde estaba posicionada cada otra nave. Su coordinación era impecable. Demasiado impecable. Son como un banco de peces, les dijo a Nari y Wan. Coordinación perfecta. Pero ¿qué pasa cuando rompes el patrón? Cuando terminaron las 12 horas, la respuesta de la humanidad no fue la rendición. Fue el silencio. Luego, desde bases de misiles ocultas alrededor de la Luna, la Tierra lanzó su respuesta. No a las naves más grandes donde los alienígenas esperaban el ataque, no a las naves de mando protegidas por escudos pesados. En su lugar, apuntaron a las naves de escolta más pequeñas dispersas por toda la flota. Los misiles eran primitivos para los estándares Borak. Deberían haber sido destruidos fácilmente. Pero había tantos, viniendo de tantas direcciones diferentes, que la formación perfecta comenzó a deshacerse mientras las naves se movían para evitar colisiones con sus vecinas. El almirante Crestul sintió algo que nunca había experimentado antes. Confusión. Estos humanos no estaban atacando sus naves más fuertes. No intentaban destruir su flota. Intentaban perturbarla. ¿Por qué? Su respuesta llegó cuando las naves humanas emergieron de detrás de la Luna y los asteroides donde se habían estado escondiendo. Cazas pequeños y rápidos que se lanzaban entre las ahora dispersas naves Vortak como avispas furiosas. Las naves humanas eran débiles. Sus armas apenas arañaban la armadura Vortak, pero estaban en todas partes a la vez, imposibles de predecir. Por primera vez en su larga carrera militar, Crestul se dio cuenta de que no estaba luchando contra una presa asustada. Estaba luchando contra algo que lo había estudiado, había aprendido sus debilidades y había adaptado sus tácticas en consecuencia. Los humanos habían vuelto su mayor fortaleza en su contra. Su coordinación perfecta se convirtió en caos cuando fue perturbada. La batalla duró 18 horas. Cuando terminó, Crestul había ganado. Su flota controlaba la órbita de la Tierra, pero la victoria se sentía diferente. Equivocada de alguna manera. Esperaba perder unas pocas docenas de naves como máximo. En cambio, casi 200 naves Borak resultaron dañadas o destruidas. Los humanos le habían hecho pagar por cada kilómetro de espacio. Peor aún, las naves humanas que sobrevivieron ya se estaban reagrupando, ya se estaban adaptando, ya estaban aprendiendo de lo que acababa de suceder. Mientras miraba el planeta azul debajo, el almirante Crestul sintió algo más que nunca había experimentado. Una fría certeza de que esto no iba a ser como sus conquistas anteriores. Estos humanos eran diferentes. Peligrosos de una manera que aún no entendía. En la superficie de la Tierra, el capitán Hyo Kim coordinaba la resistencia desde su nuevo puesto de mando en las montañas de Corea. La primera batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba, y la humanidad ya estaba aprendiendo. Habían pasado 3 meses desde que la flota Borak tomó el control de la órbita terrestre. El almirante Crestul esperaba que la resistencia humana colapsará en semanas. En cambio, se estaba fortaleciendo. Cada día traía nuevos ataques, nuevos problemas, nuevos dolores de cabeza que nunca antes había enfrentado. El último informe de la superficie hizo que sus garras rasparan su silla de mando. Otro convoy de suministros destruido. Esta vez cerca de las ruinas de lo que los humanos llamaban Busousan.
El patrón de ataque no tenía sentido. Los humanos habían usado equipo agrícola modificado con explosivos para crear una trampa que destruyó 12 vehículos de transporte Vortak. Taik-Wu se secó el sudor de la cara mientras observaba el convoy alienígena arder desde su escondite en las colinas. 3 meses atrás, había sido un obrero de la construcción levantando apartamentos para familias en Busousan. Ahora era un luchador de la resistencia y la ciudad destruida a sus pies era su coto de caza. Los Vorak habían cometido un error al bombardear las áreas civiles. Primero, pensaron que quebraría la moral humana. En cambio, había creado a miles de personas como Taik que no tenían nada que perder. Personas que conocían cada calle, cada edificio, cada túnel de alcantarillado en sus ciudades natales. Buen trabajo, llegó la voz por su radio. Don Jason hablaba desde el centro de comunicaciones oculto que había construido en los viejos túneles del metro bajo Seúl. Antes de la invasión, Donghae había sido ingeniero de telecomunicaciones. Ahora era el sistema nervioso de la resistencia humana. Los Vorak podían interceptar la mayoría de las comunicaciones electrónicas, pero Donghae había encontrado formas de eludir su vigilancia. Viejos cables de fibra óptica enterrados a gran profundidad. Frecuencias de radio que no monitoreaban. Incluso palomas mensajeras cuando todo lo demás fallaba. Los alienígenas tenían tecnología superior, pero los humanos tenían algo que no esperaban. Creatividad nacida de la desesperación. Equipo 7, aquí base, Donghae habló en su micrófono. Objetivo confirmado. Destruido. Muévanse a la posición secundaria y esperen nuevas órdenes. Al otro lado de la ciudad, la coronel Inarrayu recibió el mensaje en su búnker oculto. Estaba coordinando ataques en toda Asia, convirtiendo cada instalación Vortak en un objetivo potencial. Los alienígenas estaban aprendiendo que ocupar la Tierra era muy diferente a conquistarla. Se mueven como una máquina, dijo a su personal durante su reunión diaria. Coordinación perfecta, pero las máquinas pueden ser reprogramadas si entiendes cómo funcionan. Sus equipos habían estado estudiando las tácticas Vortak durante meses. Los alienígenas siempre respondían a los ataques de la misma manera. Siempre enviaban refuerzos desde las mismas direcciones. Siempre establecían sus posiciones defensivas usando los mismos patrones. Era eficiente, pero era predecible. Esta noche, atacaremos la central eléctrica en el sector 7, anunció Ina. Cuando envíen refuerzos, el equipo 3 emboscará el convoy aquí. Señaló un punto en el mapa. El equipo 5 atacará su torre de comunicaciones mientras están distraídos. Para cuando se den cuenta de lo que pasó, nos habremos ido. El plan funcionó perfectamente. Siempre lo hacía porque los humanos habían aprendido algo que los Vorak no. En la guerra, ser impredecible era más valioso que ser fuerte. La doctora Yuna estaba aprendiendo esta lección de una manera diferente. Escondida en su laboratorio subterráneo, estudiaba la tecnología Vorak capturada con equipo que había construido a partir de piezas recuperadas. Antes de la invasión, había sido xenobióloga, soñando con la posibilidad de vida extraterrestre. Ahora era la experta de la humanidad en sus invasores. Toda su sociedad se basa en la conexión de la mente colmena, explicó a la coronel Rayu durante una videoconferencia. Cada soldado sabe lo que cada otro soldado está pensando. Los hace increíblemente coordinados, pero también los hace vulnerables. Yuna había descubierto que los Vorak no podían entender cómo luchaban los humanos. Los humanos tomaban decisiones individualmente, cambiaban de planes sobre la marcha y asumían riesgos que ninguna mente colmena aprobaría. Para los alienígenas, las tácticas humanas parecían un caos. Ese caos se estaba convirtiendo en su mayor arma. He estado trabajando en algo, continuó Yuna. Un dispositivo que puede interferir con su conexión de mente colmena. Si podemos interrumpir sus comunicaciones durante una batalla, no sabrán cómo adaptarse. El mayor Souk Hin Lim estaba a punto de probar esa teoría. Llevaba semanas planeando un ataque a la fortaleza Vorak en Inchan. A diferencia de las incursiones anteriores, esta no sería una misión de ataque y huida. Sería un asalto directo diseñado para capturar y mantener territorio. Recuerden, dijo a sus soldados mientras se preparaban para el ataque.
No estamos tratando de igualar su potencia de fuego. Estamos tratando de confundirlos. Hagan que piensen que estamos atacando desde el este. Luego golpéenlos desde el oeste. Hagan que piensen que tenemos 100 soldados cuando solo tenemos 20. Hagan que piensen que tenemos 20 cuando en realidad tenemos 100. El ataque comenzó al amanecer. Los equipos de Souk-Hin usaron todos los trucos que habían aprendido en meses de guerra de guerrillas. Transmisiones de radio falsas para confundir las comunicaciones enemigas, destellos de espejos para simular fogonazos desde edificios vacíos, incluso sonidos grabados de vehículos para hacer que pequeños grupos parecieran fuerzas mayores. Los defensores Vortak respondieron exactamente como se esperaba. Sus refuerzos se movieron hacia las amenazas falsas mientras el ataque real venía de la dirección que no estaban vigilando. Cuando el dispositivo de interferencia de Yuna se activó, su coordinación perfecta colapsó en confusión. Por primera vez desde que comenzó la invasión, los humanos controlaban una importante instalación Vorak. Los alienígenas intentaron recuperarla 3 veces y fallaron cada vez. Finalmente, se retiraron, dejando atrás armas, suministros y, lo más importante, prisioneros que podían proporcionar inteligencia. La oficial de inteligencia Mji Kang llevaba semanas interrogando a prisioneros Vorak. Había descubierto algo que la sorprendió. Estos supuestamente intrépidos conquistadores estaban empezando a tener miedo. No de las armas humanas, sino de los humanos mismos. No nos entienden, informó a sus superiores. Han conquistado docenas de especies, pero todas esas especies reaccionaron a la conquista de la misma manera. Miedo, desesperación, sumisión. Los humanos reaccionan diferente. Nos enojamos. Nos adaptamos. Nos negamos a rendirnos. Mji había estado usando esta percepción psicológica para convertir a los alienígenas capturados en fuentes de información. En lugar de torturarlos, estudiaba sus miedos. Los soldados Vorak comenzaban a tener pesadillas sobre los humanos. Se difundían historias en sus filas sobre combatientes humanos que seguían atacando incluso heridos. Sobre comandantes humanos que sonreían cuando estaban rodeados. Sobre civiles humanos que elegían luchar en lugar de huir. El miedo se está extendiendo por su ejército más rápido que cualquier virus, le dijo Mji al general Gu Jinbae durante su reunión semanal. Vinieron aquí esperando presas. En cambio, encontraron depredadores. El general Bae coordinaba la resistencia global desde su centro de mando en las montañas de la isla de Jeju. Llegaban informes de todos los continentes. Las fuerzas de resistencia humana en África usaban el terreno a su favor, convirtiendo desiertos y selvas en trampas mortales para las patrullas Vortak. Los combatientes de la resistencia europea usaban antiguos túneles de castillos y búnkeres de la Guerra Mundial para crear redes de suministro ocultas. Las fuerzas americanas realizaban ataques de largo alcance utilizando aviones civiles modificados. El patrón es el mismo en todas partes, observó Bae. Perdemos cada batalla importante, pero ganamos cada una pequeña. No podemos igualar su tecnología, pero podemos hacerles pagar un precio que nunca esperaron. Esa noche, la artista convertida en experta en demoliciones Deun Yun preparaba otra sorpresa para las fuerzas de ocupación. Había estado estudiando las técnicas de construcción Vorak, aprendiendo cómo estaban diseñadas sus estructuras. Los alienígenas construían para la eficiencia y la fuerza, pero no para el tipo de destrucción creativa en la que los humanos se especializaban. Si sabes dónde colocar las cargas, explicó a su equipo, puedes derribar uno de sus edificios con 1/10 parte de los explosivos que esperarían. Su último objetivo era un centro administrativo Vorak en Gwangju. El edificio procesaba inteligencia de toda la península sur. Destruirlo cegaría a los alienígenas en la región durante semanas. Mientras Deun colocaba las cargas, pensó en cuánto había cambiado. 6 meses atrás, su mayor preocupación era encontrar espacio en una galería para sus pinturas. Ahora era una experta en explosivos, guerra de túneles y operaciones psicológicas. La invasión no solo había cambiado la sociedad humana, había cambiado a los humanos mismos. La explosión iluminó el cielo nocturno, visible a kilómetros. Otra instalación Vorak reducida a escombros. Otra pequeña victoria en la larga guerra de resistencia de la humanidad. Arriba,
En órbita, el almirante Crestul recibió el informe con creciente inquietud. Su conquista perfecta se estaba convirtiendo en una pesadilla interminable. Estos humanos no solo estaban contraatacando. Estaban evolucionando, adaptándose, convirtiéndose en algo que su especie nunca había encontrado antes. Por primera vez en la historia Vortak, un planeta ocupado se estaba volviendo más peligroso, no menos peligroso, a medida que la ocupación continuaba. El amanecer sobre la ciudad destruida de Daegu pintó el cielo de rojo, como una promesa de la sangre que se derramaría. Ese día, el mayor Souk Hin Lim se agazapó tras los escombros de lo que solía ser un centro comercial, observando la fortaleza Vorak que se había construido sobre el antiguo ayuntamiento. Durante 6 meses, los alienígenas habían controlado este bastión. Hoy, eso cambiaría. Todos los equipos, listos, llegó el susurro a través de su auricular. A su alrededor, 200 combatientes humanos estaban escondidos en las ruinas. Soldados, policías, maestros, estudiantes y obreros. La invasión los había convertido a todos en guerreros. Este no iba a ser otro ataque de golpe y fuga. Este era un asalto completo diseñado para tomar y mantener territorio, algo que ninguna fuerza humana había intentado desde los primeros días de la ocupación. Pero los humanos habían aprendido mucho desde aquellas primeras derrotas. Recuerden, Souk Hin habló en voz baja a su radio. Ya no luchamos su tipo de guerra. Luchamos nuestro tipo de guerra. El ataque comenzó con lo que parecía un error. Un equipo de combatientes humanos apareció al descubierto, corriendo directamente hacia la puerta principal de la fortaleza. Los defensores Vorak respondieron exactamente como se esperaba, concentrando su fuego en la amenaza obvia. No notaron el verdadero ataque que venía de debajo de sus pies. El extrabajador del metro, Yon Houan, había pasado meses mapeando los túneles subterráneos que corrían bajo la ciudad. Los Vorak habían sellado la mayoría, pero no los habían encontrado todos, especialmente no los que Yon Hou había estado expandiendo en secreto durante las largas noches de ocupación. Los primeros soldados Vorak supieron que algo andaba mal cuando el suelo bajo sus pies explotó hacia arriba. Combatientes humanos salieron de agujeros que no existían una hora antes. La fortaleza perfecta se convirtió en un laberinto de confusión mientras las batallas estallaban en múltiples niveles simultáneamente. En el centro de mando, la oficial de inteligencia Mji Kang observaba la batalla a través de cámaras que hackers humanos habían colocado en secreto por toda la ciudad. No solo observaba la lucha. Estaba llevando a cabo una guerra psicológica contra el enemigo. Atención, fuerzas Vorak. Su voz se transmitió por sus canales de comunicación. Están rodeados. Su fortaleza está comprometida. Sus comandantes los han abandonado. Ríndanse ahora y serán tratados según las leyes de la guerra. Nada de eso era cierto. Los humanos estaban superados en número y armamento. Pero la verdad era menos importante que la percepción. Los Vorak nunca antes habían escuchado que se les ofreciera la rendición. El concepto confundía su rígido pensamiento militar. Más importante aún, Mji estaba transmitiendo grabaciones de risas humanas. No la risa maníaca de la locura, sino la risa confiada de depredadores que habían acorralado a su presa. El sonido se extendió por la red de comunicación Vortak como un virus, creando duda y miedo donde no debería existir. La doctora Yuna O estaba llevando a cabo su propio tipo de guerra desde su laboratorio oculto. Había estado estudiando a los prisioneros Vorak durante meses, aprendiendo no solo su tecnología, sino también su psicología. Hoy estaba poniendo ese conocimiento en práctica. Activen el dispositivo de interferencia, ordenó a sus asistentes. En todo el campo de batalla, un extraño zumbido llenó el aire. La conexión de la mente colmena Vorak, que permitía una coordinación perfecta entre los soldados, comenzó a fallar. Los soldados Vorak individuales se encontraron aislados de la conciencia colectiva por primera vez en sus vidas. Tuvieron que tomar decisiones solos, pensar de forma independiente, actuar sin la guía de la mente colmena. Para una especie que había evolucionado para una cooperación perfecta, el pensamiento individual era como una forma de locura. La batalla que debería haber terminado en minutos se extendió a horas, y luego a un día completo.
Los Borak esperaban que su potencia de fuego superior terminara la lucha, pero los humanos se negaban a morir rápidamente. Cada habitación tuvo que ser despejada. Cada pasillo tuvo que ser disputado. Cada piso de la fortaleza se convirtió en una guerra separada. Deun-Jun, la exartista que se había convertido en experta en explosivos, estaba creando caos en todo el edificio. Había aprendido a pensar como los arquitectos Borak que diseñaban sus estructuras. Cada viga de soporte que destruía era elegida para crear la máxima confusión con un colapso estructural mínimo. Quería el edificio dañado, no destruido. Los humanos necesitaban capturarlo, no nivelarlo. Segundo piso despejado, informó la maestra convertida en comandante Kyowong Park por su radio. Había estado liderando a un equipo de sus antiguos estudiantes a través del ala educativa del edificio. La ironía no se le escapaba. Les estaba enseñando la lección más importante de sus vidas en aulas que ya no existían. Al anochecer, lo imposible había sucedido. Las fuerzas humanas controlaban su primera gran instalación Borak. El costo había sido terrible. Casi la mitad de la fuerza atacante estaba muerta o herida. Pero los supervivientes mantenían la fortaleza, y lo que es más importante, habían demostrado algo que lo cambiaba todo. Podían ganar. La victoria envió ondas de choque a través de las redes de resistencia de todo el mundo. En búnkeres ocultos y bases secretas, los comandantes humanos comenzaron a planificar operaciones similares. El impacto psicológico fue aún mayor que el militar. Si los humanos podían tomar una fortaleza como la de Daegu, podían tomar otras. La ingeniera Jibanlee ya estaba trabajando en la instalación capturada, estudiando la tecnología Borak con equipos que antes habían sido imposibles de obtener. Llevaba meses aplicando ingeniería inversa a dispositivos alienígenas, pero siempre a partir de fragmentos dañados y piezas rotas. Ahora tenía acceso a sistemas completos. Esto es increíble, dijo a su equipo mientras exploraban los sistemas de energía de la fortaleza. Su tecnología no solo es avanzada. Se basa en principios completamente diferentes a los nuestros. Lo que Hiban descubrió lo cambió todo. Las armas Borak estaban diseñadas para la eficiencia y el poder abrumador. Pero también estaban diseñadas para batallas predecibles contra enemigos predecibles. Enemigos que luchaban en formaciones, que seguían la doctrina militar, que se comportaban racionalmente. Los humanos no hacían nada de eso. Miren esto, dijo Hiban, señalando un sistema de armas que podía destruir una manzana de la ciudad con un solo disparo. Es increíblemente poderoso, pero tarda 30 segundos en recargarse entre disparos. Nunca necesitaron cadencias de fuego más rápidas porque sus enemigos siempre se rompían y huían después de la primera demostración de poder. Trabajando durante la noche, el equipo de Hiban comenzó a modificar las armas Borak capturadas. Redujeron la potencia para aumentar la cadencia de fuego. Simplificaron los sistemas de puntería para que funcionaran con los reflejos humanos en lugar de la coordinación de la mente colmena. Estaban creando armas híbridas que combinaban lo mejor de ambas tecnologías. Las noticias de la victoria de Daegu llegaron a la órbita en horas. El almirante Crestul estudió los informes con creciente alarma. Sus oficiales de inteligencia insistían en que la victoria era imposible. Las fuerzas humanas carecían de la potencia de fuego, la coordinación y el conocimiento táctico para capturar una instalación importante. Sin embargo, la fortaleza había caído. La guarnición estaba muerta o capturada. Y las fuerzas humanas ya estaban fortificando su nueva posición contra un contraataque. ¿Cómo?, exigió Crestul a su Estado Mayor. ¿Cómo coordinaron una operación tan compleja sin que nuestros sensores detectaran la preparación? La respuesta vino del comandante Salgot, uno de sus comandantes de tierra más experimentados. Almirante, no creo que la coordinaran en la forma en que nosotros entendemos la coordinación. Creo que improvisaron. El concepto era ajeno al pensamiento Borak. Las operaciones militares requerían planificación, coordinación y ejecución precisa. La idea de que un ejército pudiera atacar con éxito una posición fortificada usando la improvisación y la iniciativa individual era como sugerir que la gravedad podía fluir hacia arriba. Pero la evidencia era innegable. De alguna manera,
Los humanos habían convertido el caos militar en una victoria militar. 3 días después, comenzó el contraataque Borak. Crestul comprometió una división completa para retomar la fortaleza. Fuerza abrumadora aplicada con precisión mecánica. Los humanos serían aplastados y el orden sería restaurado. El contraataque fracasó. No porque la potencia de fuego humana fuera superior. No lo era. No porque las tácticas humanas fueran mejores. No lo eran en ningún sentido convencional. El ataque fracasó porque los humanos defendieron la fortaleza de maneras que no tenían sentido lógico. El francotirador Sivan-Mon se había posicionado en las ruinas de edificios que no deberían haber proporcionado cobertura. Sus disparos provenían de ángulos que la doctrina militar decía que eran imposibles de usar eficazmente. Los soldados Vortak se encontraron bajo ataque desde direcciones que su entrenamiento decía que eran irrelevantes. La experta en explosivos de Un-Yun había puesto trampas explosivas en las rutas de aproximación en patrones que no seguían ningún principio conocido de ingeniería militar. Las unidades de avance Vortak activaban minas que se colocaban basándose en la psicología humana en lugar de la doctrina táctica. Lo más confuso de todo es que los defensores humanos parecían estar divirtiéndose. Las comunicaciones interceptadas incluían risas, bromas y lo que sonaba como aliento entre soldados que deberían haber estado aterrorizados por la abrumadora fuerza que los atacaba. El contraataque se estancó, luego fracasó, y luego se convirtió en una retirada. Por segunda vez en 3 días, las fuerzas Borak habían sido derrotadas por un enemigo que debería haber sido indefenso contra ellas. Esa noche, en su centro de mando a bordo de la nave insignia, el almirante Crestul se enfrentó a una realidad que ningún Borak había confrontado antes. El poderío militar de su imperio estaba siendo derrotado no por una tecnología superior o un mayor número, sino por un enemigo que se negaba a luchar según las reglas de la guerra. Peor aún, llegaban informes de otros mundos ocupados. Especies que habían sido conquistadas y pacificadas durante décadas comenzaban a rebelarse. Habían oído hablar de la resistencia humana. Estaban aprendiendo tácticas humanas. Los humanos no solo luchaban por su propio mundo. Estaban inspirando una revolución a nivel galáctico. La fuerza militar más temida de la galaxia. El comandante Salgot había sido un guerrero Borak durante 30 ciclos. Había conquistado 12 mundos y nunca había conocido la derrota. Pero mientras caminaba por la enfermería de su nave de transporte, mirando a los soldados heridos que estaban siendo tratados, sintió algo que ningún Borak debería sentir jamás. Miedo. No miedo a la muerte. Los guerreros Borak eran criados para el combate y esperaban morir en batalla. Esto era diferente. Esto era miedo a un enemigo que no debería existir. Un enemigo que rompía todas las reglas de la guerra y de alguna manera ganaba al romper esas reglas. Comandante, llamó uno de sus soldados heridos. La armadura quitinosa del guerrero estaba agrietada. Su brazo derecho faltaba por debajo del codo. Comandante, se estaban riendo. ¿Qué? Salgot se acercó a la cama médica. Los humanos, durante la batalla. Cuando los teníamos rodeados, cuando deberían haber estado rogando por misericordia, se estaban riendo. No la risa de la locura, la risa de cazadores que habían atrapado a su presa. Este era el 15º informe que Salgot recibía sobre la risa humana durante el combate. Sus soldados comenzaban a tener pesadillas con ese sonido. Guerreros que nunca habían cuestionado su valor solicitaban traslados lejos de la tierra. Algunos incluso se negaban a cumplir órdenes directas de patrullar áreas donde la resistencia humana estaba activa. El poderoso ejército Vortak estaba desarrollando un trastorno psicológico que no tenía nombre en su idioma. Los humanos lo llamaban trauma. En la superficie de la Tierra, la capitana Kyowong Park se preparaba para otra misión imposible. Los informes de inteligencia indicaban que una nave de mando Borak había aterrizado cerca de las ruinas de Ulsan para coordinar las operaciones regionales. La nave estaba fuertemente defendida y rodeada por los mejores soldados de la flota enemiga. El trabajo de Kyowong era capturarla. No vamos a atacar la nave, explicó a su equipo durante la sesión informativa. Vamos a hacer que la nave nos ataque a nosotros. Su plan era típico del pensamiento táctico humano. En lugar de tratar de superar las fortalezas del enemigo,
convertiría esas fortalezas en debilidades. La nave Vortak era poderosa, bien defendida y estaba posicionada en un lugar que le daba control del área circundante. Esas ventajas se convertirían en desventajas. Fase 1. Continuó Kyowong. Les hacemos pensar que estamos planeando un asalto masivo desde el este. Queremos que todos los defensores vigilen esa dirección. Durante 3 días, sus equipos crearon pruebas falsas de un gran ataque en preparación. Falsos depósitos de suministros, posiciones de armas ficticias, transmisiones de radio sobre planes de asalto que estaban destinados a ser interceptados. Los defensores Vorak respondieron predeciblemente, desplazando sus fuerzas para enfrentar la amenaza esperada. Fase 2, dijo en el cuarto día, les damos lo que esperan, pero no donde lo esperan. El ataque vino desde el subsuelo, no desde túneles o alcantarillas, sino desde un proyecto de construcción de metro que había sido abandonado cuando comenzó la guerra. Los humanos habían pasado semanas completando silenciosamente el túnel, llevándolo a menos de 50 metros de la posición de la nave de mando. Cuando la explosión abrió un agujero en el suelo directamente debajo del puntal de aterrizaje principal de la nave, el enorme navío se inclinó en un ángulo peligroso. Los sistemas de emergencia se activaron para evitar un accidente, pero esos mismos sistemas hicieron imposible que la nave despegara o maniobrara. Los Vorak estaban atrapados en su propia fortaleza. La batalla por la nave de mando duró 8 horas. El piloto Sivan Mon lideró equipos a través de los retorcidos corredores de la nave dañada, luchando habitación por habitación hacia el centro de mando. Los defensores Vorak lucharon con coraje desesperado, pero ahora luchaban en términos humanos. Siguen esperando que nos retiremos cuando sufrimos bajas, informó Sivan a Kyowong durante una breve pausa en la lucha. Cuando seguimos avanzando en su lugar, no saben cómo responder. Esta era la diferencia fundamental entre la psicología humana y la Vortak. Los soldados Vorak eran parte de una mente colmena. Cuando se perdían individuos, la conciencia colectiva los lloraba pero continuaba funcionando eficientemente. Los soldados humanos eran individuos que elegían luchar en equipo. Cuando perdían amigos, no se volvían menos efectivos. Se volvían más decididos. Al anochecer, lo imposible había sucedido de nuevo. Las fuerzas humanas controlaban una nave de mando Vorak. Más importante aún, controlaban sus sistemas de inteligencia, redes de comunicación y bases de datos estratégicas. La ingeniera Jivan Lee llegó en cuestión de horas para comenzar a analizar la tecnología capturada. Lo que encontró superó sus expectativas más descabelladas. Las computadoras de la nave de mando contenían información detallada sobre las operaciones Vortak en toda la galaxia. Mapas estelares que mostraban mundos conquistados, informes de fuerza militar, rutas de líneas de suministro. Lo más importante, encontró evidencia de que la resistencia humana estaba teniendo efectos mucho más allá de la Tierra. Mira esto, le mostró los datos a la coronel Inarrayu. Rebelión en Kepler 442b, resistencia armada en Wolf 359c, levantamientos coordinados en 6 mundos diferentes en el sistema Vega. El patrón era inconfundible. Especies que habían sido conquistadas y pacificadas por los Vorak estaban aprendiendo sobre las tácticas humanas y comenzando sus propios movimientos de resistencia. El impacto psicológico se estaba extendiendo más rápido que cualquier infección física. Todos están usando métodos humanos, continuó Jivan. Guerra de guerrillas, operaciones psicológicas, armas improvisadas. El Imperio Vorak ya no solo lucha contra la Tierra. Está luchando contra una revolución a nivel galáctico inspirada por la resistencia humana. Esta inteligencia llegó al almirante Crestul en cuestión de días, entregada por uno de los pocos oficiales Vorak que habían escapado de la captura de la nave de mando. El almirante estudió los informes en su cámara privada, tratando de entender cómo su imperio perfecto se estaba desmoronando. 47 mundos conquistados durante 2 siglos. Cada victoria había seguido el mismo patrón. Fuerza abrumadora, demostración de poder, sumisión en días o semanas. El modo de guerra Vorak nunca había fallado. Hasta ahora. Almirante, anunció su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo informes del sistema Riel.
La especie subyugada en Riel 7 hectáreas comenzado ataques coordinados contra nuestras instalaciones. Están usando métodos tácticos humanos. Y del sector Arcturus, agregó otro oficial, 3 mundos han declarado su independencia y están formando lo que llaman una alianza de resistencia de inspiración humana. Los informes continuaron durante todo el día. Rebeliones en mundos que habían sido pacíficos durante décadas. Derrotas militares en planetas donde las fuerzas Borak nunca habían perdido una batalla. Líneas de suministro interrumpidas en la mitad del imperio. Todo ello se remontaba a un pequeño mundo azul donde una especie llamada humanos se había negado a rendirse. Esa noche, el oficial táctico Sang Yang Kim planeaba la operación más ambiciosa de la humanidad hasta la fecha. La inteligencia de la nave de mando capturada había revelado la ubicación del principal depósito de suministros de la flota Borak, una estación masiva en el sistema exterior que apoyaba todas las operaciones militares en la galaxia local. Si podemos destruir esa estación, explicó Sangan a su personal, podemos cortar los suministros a las fuerzas Borak en 12 mundos diferentes. La misión era más que ambiciosa. Era casi imposible. La estación de suministros estaba defendida por sistemas de armas automatizados, escudos de energía y una guarnición de guerreros Borak de élite. Las fuerzas humanas tendrían que viajar a través del espacio controlado por flotas enemigas, abrirse paso hasta una estación fuertemente fortificada y destruirla desde dentro. No podemos igualar su potencia de fuego, admitió el almirante Wu Jinbae, que había sido ascendido para comandar todas las operaciones espaciales humanas. Pero podemos hacer algo que nunca esperarán. El plan que desarrollaron fue típicamente humano. En lugar de atacar las defensas de la estación, volverían los propios sistemas de la estación contra sí misma. La tecnología Borak capturada se modificaría para enviar señales falsas a los sistemas de defensa automatizados. Los escudos diseñados para mantener fuera a los enemigos serían reprogramados para mantener dentro a los defensores. Lo más importante, el ataque sería liderado por voluntarios, soldados que sabían que era poco probable que regresaran a casa, pero que eligieron ir de todos modos porque la misión era vital para la supervivencia de la humanidad. La comandante piloto Yong-hee Choui se paró frente a su escuadrón de cazas modificados mientras se preparaban para el lanzamiento. Las naves eran híbridos de ingeniería humana y tecnología Borak capturada. No se parecían a nada que hubiera volado antes, y volaban como nada que el enemigo hubiera visto jamás. Hoy, no solo luchamos por la Tierra, dijo a sus pilotos. Luchamos por cada especie que ha sido esclavizada por los Borak. Luchamos por el derecho de todos los seres pensantes a permanecer libres. El escuadrón se lanzó al espacio, dirigiéndose hacia una batalla que determinaría no solo el destino de la Tierra, sino el futuro de la galaxia misma. Detrás de ellos, el mundo azul que se había negado a rendirse continuaba su guerra imposible contra el imperio más poderoso del espacio conocido. Y de alguna manera, imposiblemente, la humanidad estaba ganando. Los depredadores de la galaxia estaban aprendiendo lo que significaba ser presa. Y su maestro era una especie que había convertido la supervivencia misma en una forma de arte. El almirante Crestul estaba en el centro de mando de su nave insignia, viendo arder su imperio en las pantallas tácticas. Marcadores rojos mostraban rebeliones en 37 mundos. Marcadores amarillos indicaban líneas de suministro bajo ataque. Los marcadores verdes que mostraban sistemas bajo firme control Bortak eran cada día menos. En los 2 años transcurridos desde el inicio de la invasión de la Tierra, todo había cambiado. Los humanos no solo habían resistido la conquista, sino que habían inspirado una revolución a nivel galáctico que estaba destrozando los cimientos del poder Bortak. Almirante, informó su oficial táctico, hemos perdido el contacto con la guarnición en Próxima Centauri B. La inteligencia sugiere que la especie local ha adoptado tácticas de guerrilla humanas. ¿Y el depósito de suministros en Wolf 359? Preguntó Crestul, aunque ya sabía la respuesta. Destruido hace 3 días. El ataque siguió el mismo patrón que hemos visto en todo el sector. Naves pequeñas y rápidas usando tecnología Borak modificada combinada con doctrina táctica humana. Crestul sintió el peso de decisiones imposibles posarse sobre sus hombros. Sus superiores en el alto mando Bortak exigían resultados.
El mundo natal humano debería haber sido pacificado en meses. En cambio, se había convertido en el centro del mayor desastre militar en la historia Vortak. Preparen el asalto final, ordenó. Todas las naves restantes participarán. Eliminaremos el mundo natal humano de una vez por todas. Era la última apuesta desesperada de una campaña fallida. Si la fuerza abrumadora no podía quebrar la resistencia humana, entonces la fuerza absoluta tendría que destruirla por completo. En la Tierra, la comandante Yong Hee-choui recibió los informes de inteligencia desde su base oculta en el cinturón de asteroides. Las estaciones de monitoreo humanas en todo el sistema habían detectado el masivo movimiento de la flota Vorak. Cada nave que el enemigo podía prescindir se dirigía hacia la Tierra para una batalla final. «Están trayendo todo», informó al almirante Wu Jinbae a través del enlace de comunicación encriptado. Más de 800 naves, todas las clases de navíos de su flota. Si no pueden ganar con esta fuerza, no pueden ganar en absoluto. Wu Jin estudió las pantallas tácticas en su centro de mando subterráneo. Los números seguían siendo imposibles. La humanidad había logrado construir una flota espacial a partir de tecnología capturada y materiales recuperados, pero contaba con menos de 200 naves. La mayoría eran naves civiles convertidas con armas improvisadas. «¿Qué piensas?», le preguntó al oficial táctico Sang Hae-un Kim, que había estado planeando la defensa espacial de la humanidad durante meses. «Pienso que han cometido el mismo error que han estado cometiendo durante 2 años», respondió Sang Hae-un. «Siguen luchando la guerra que quieren luchar en lugar de la guerra que realmente estamos luchando». El plan de defensa humano no se parecía a nada que se hubiera intentado antes en la Guerra Galáctica. En lugar de enfrentarse a la flota enemiga en una batalla abierta, las naves humanas se dispersarían por todo el sistema solar, ocultas entre asteroides, detrás de lunas, dentro de los anillos de Saturno. Cuando los Vorak llegaran, no encontrarían una flota enemiga que destruir. Encontrarían un enemigo que estaba en todas partes y en ninguna a la vez. «Recuerden», dijo Yong-hee a sus pilotos durante la última sesión informativa, «no estamos tratando de destruir sus naves. Estamos tratando de hacer que se destruyan entre sí». La batalla comenzó cuando la flota Vorak entró en el sistema solar de la Tierra en formación perfecta. 800 naves moviéndose con precisión mecánica hacia el planeta azul que se había convertido en su obsesión. El almirante Crestul esperaba encontrar a las fuerzas humanas esperando en posiciones defensivas alrededor de su mundo natal. En cambio, encontró espacio vacío. «¿Dónde están?», exigió a sus operadores de sensores. La respuesta llegó en forma de pequeñas explosiones por toda su flota. Cazas humanos emergiendo de escondites que sus sensores no habían detectado. Naves que parecían ser asteroides inutilizados activando de repente armas y motores. Ataques procedentes de direcciones que no tenían ningún sentido táctico. La perfecta formación Vorak comenzó a romperse mientras las naves individuales maniobraban para evitar a los enjambres de cazas humanos. Por primera vez en su historia, una flota Vorak libraba una batalla en la que no podían coordinar su potencia de fuego superior. El piloto Sivan Mon lideró su escuadrón a través del caos de la masiva batalla. Su caza híbrido se lanzaba entre las naves enemigas como un insecto furioso. Sus armas eran débiles en comparación con el armamento Vorak. Pero no intentaba destruir las naves enemigas. Intentaba confundirlas. «Apunten a sus sistemas de comunicación», dijo a sus pilotos. «Déjenlos sordos y ciegos entre sí». La estrategia funcionó. Las naves Vortak, aisladas de la coordinación de su mente colmena, comenzaron a disparar a todo lo que se movía. En la confusión de la batalla, algunas comenzaron a apuntar a sus propias fuerzas. La unidad perfecta que los había hecho invencibles se convirtió en un caos que los hizo vulnerables. La doctora Yuna coordinaba la batalla desde su laboratorio en la Luna, utilizando sus dispositivos de interferencia para perturbar las comunicaciones enemigas a escala masiva. Había aprendido a pensar como la mente colmena Vorak, prediciendo cómo responderían a diferentes tipos de confusión. «Aumenten la interferencia en el sector 7», ordenó a sus técnicos. «Hagan que piensen que están siendo atacados por el doble de naves de las que realmente hay». La guerra psicológica era tan importante como la batalla física.
Los cazas humanos transmitían grabaciones en todas las frecuencias Borak. No los sonidos de armas o comunicaciones militares, sino algo mucho más perturbador para las mentes alienígenas, la risa humana. El sonido que había atormentado a los soldados Borak durante 2 años ahora llenaba sus canales de comunicación. Risas mezcladas con música humana, poesía humana y voces humanas hablando en docenas de idiomas. El mensaje era claro. La humanidad no solo estaba sobreviviendo a esta batalla. La humanidad la estaba disfrutando. Para una especie que nunca había entendido el coraje individual, el concepto de guerreros que encontraban alegría en el combate era aterrador más allá de toda comprensión. La batalla se prolongó durante 18 horas. Cuando terminó, la flota Borak no estaba destruida, pero estaba rota. La mitad de sus naves estaban dañadas o destruidas. Los supervivientes estaban dispersos por todo el sistema solar, aislados unos de otros e incapaces de coordinar una retirada. El almirante Crestul se encontró atrapado a bordo de una nave insignia dañada, rodeado de naves humanas que parecían aparecer y desaparecer a voluntad. Su imperio perfecto estaba en ruinas. Su flota invencible estaba derrotada, y estaba a punto de convertirse en el primer almirante Bortak de la historia en rendirse. La humana que subió a su nave para aceptar su rendición no era lo que esperaba. La diplomática Yuna Choi era pequeña, tranquila y vestía ropa civil sencilla en lugar de un uniforme militar. Parecía que debería estar enseñando a niños, no aceptando la rendición de conquistadores galácticos. Almirante Crestul, dijo en perfecto idioma Borak. Estoy aquí para discutir los términos. Términos. El concepto lo confundió. La guerra Borak solo tenía 2 resultados: victoria total o derrota total. Sí, respondió Yuna. Términos para la liberación de todos los mundos ocupados por el Imperio Borak. Términos para el establecimiento de un nuevo orden galáctico basado en la cooperación en lugar de la conquista. Términos para un futuro donde ninguna especie tendrá que volver a soportar lo que la humanidad ha soportado. Las negociaciones se llevaron a cabo durante varias semanas. Yuna demostró ser tan hábil en la diplomacia como los soldados humanos lo habían sido en la guerra. Los términos que negoció hicieron más que poner fin a la guerra. Desmantelaron el Imperio Borak y establecieron una nueva confederación galáctica donde ninguna especie podría dominar a las demás. Los mundos liberados dieron la bienvenida a sus aliados humanos como héroes. Especies que habían sido esclavizadas durante siglos celebraron su libertad y erigieron monumentos al sacrificio humano. La galaxia había aprendido que la libertad no solo era posible, sino que valía la pena luchar por ella. Unos 50 años después, el general retirado Bowman Seo se encontraba ante una clase de jóvenes cadetes en la Academia de Defensa Galáctica en Luna. Los estudiantes representaban a una docena de especies diferentes, todos aprendiendo los principios de la guerra defensiva desarrollados durante la resistencia de la humanidad. ¿Puede alguien decirme cuál es la lección más importante de la guerra humano-Bortak?, preguntó a la clase mixta de alienígenas y humanos. Una joven cadete Borak levantó la mano. La especie se había adaptado al pensamiento individual y se había convertido en una de las fuerzas de paz más efectivas de la galaxia. Nunca subestimes la capacidad de adaptación de una especie, señor. Cerca, respondió Bowman, pero no completo. Alguien más. Un cadete humano habló. Nunca empieces una guerra con una especie que se niega a rendirse, señor. Mejor, asintió Bowman. Pero todavía no es toda la verdad. Se volvió para mirar a la clase, su rostro curtido serio. La lección más importante es esta. Nunca empieces una guerra con los humanos porque los humanos no luchan guerras para ganarlas. Los humanos luchan guerras para terminarlas. Y harán lo que sea necesario, sacrificarán lo que sea necesario y se adaptarán como sea necesario para asegurar que la guerra termine con la libertad intacta. Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia la Tierra, el pequeño planeta azul que había cambiado la galaxia para siempre. Hace 50 años, los Bortak aprendieron esa lección por las malas. Hoy, es la primera regla que se enseña en cada academia militar del espacio conocido. Nunca empieces una guerra con los humanos porque los humanos no solo te derrotarán. Le enseñarán a toda la galaxia cómo derrotarte.
La clase permaneció en silencio por un momento, contemplando la magnitud de lo que su instructor había descrito. Finalmente, un joven cadete del sistema Riel preguntó: «Señor, ¿qué hace a los humanos tan diferentes de otras especies?». Bowman sonrió, recordando los rostros de los amigos que habían muerto para defender su libertad. Los humanos no son más fuertes, ni más inteligentes, ni más valientes que otras especies. Pero cuando son empujados al borde de la extinción, los humanos hacen algo que ninguna otra especie ha hecho jamás. Evolucionan, no a lo largo de millones de años, sino en tiempo real. Bajo presión, los humanos se convierten en algo nuevo, algo que sus enemigos no pueden predecir ni para lo que pueden prepararse.